Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Matices, hoy con la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo. Doña Catalina, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Buenos días, Randall, buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Muchas gracias por estar aquí. Estaba preparando la entrevista, yo decía, qué difuso y complejo, para usar los dos términos que usamos antes de entrar al aire, es pensar en los habitantes, porque los habitantes es todos y cada uno de ellos, pero la colectividad al mismo tiempo. ¿Es complejo? Pues sí y no. Sí, en el sentido de que hay muchas necesidades y depende de cada grupo. Entonces, cuando uno hace un análisis, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuáles son los habitantes? ¿Qué es lo que los habitantes están necesitando? Y las necesidades son muy diferentes. Entonces eso es lo que lo hace complejo, diferentes, depende de la población, depende de dónde estén, depende de la edad, depende de un montón de cosas. Entonces por ese lado es complejo. Por el otro lado es simple porque ya uno haciendo un análisis claro de cuáles son las necesidades del país y además no solo las necesidades de hoy, sino de dónde venimos, cuál es nuestra historia, dónde estamos hoy y idealmente dónde es que vamos. Entonces ya uno ya puede entender más o menos, esta población, por ejemplo, la población Noe de Zigzaola, porque hay otra población Noe en otras partes de Costa Rica. Entonces la población indígena todas las poblaciones indígenas inclusive son diferentes entre ellas. Claro. Entonces la Noe, ¿qué es lo que necesita la Noe? ¿Qué es lo que necesita la población Bribri? ¿Qué es su situación? Y para eso hay que ir a conocer, hay que observar, hay que escuchar a la gente. Entonces ahí es simple cuando uno hace el trabajo. Lo que pasa es que vivimos en un momento en el que dichosamente empezamos a sacar cosas debajo de la alfombra, y no lo hablo como Costa Rica, sino como el mundo, ¿verdad? Las culturas tienden a generar algunos mitos sociales que se quedan prácticamente escritos en piedra y que muchas veces constituyen violaciones a los derechos de algunas poblaciones, ¿verdad? Pero como humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los 90, y sé que usted lo conoce bien, hemos decidido levantar esa alfombra y encontrar algunos de esos mitos sociales que le generan una violación de derechos a algunas poblaciones. Los Noe, podríamos empezar por ahí. Los Noe de Zigzaola. No son de aquí ni son de allá, pero estaban antes de que llegáramos cualquiera que haya puesto la frontera. Y entonces uno dice, bueno, es un problema muy complejo en específico de una población. Sí, claro, pero es un problema gravísimo. Hace algunos meses estuvieron aquí en Matices los Noe de Zigzaola, y pasó algo que para mí ejemplificaba muy bien su conflicto. Venía una chica a hablar con nosotros, una chica de 19 años, y otros más, pero venía ella a contarnos que, cuáles habían sido sus retos para la escuela, para el colegio, cuáles eran los retos de su papá, y venía encantada porque se iba a comprar una línea prepago de celular, porque tenía celular, pero no tenía chip. Después volví a hablar con ella y me dijo, no pude comprar el chip. ¿Por qué? Porque me pidieron la cédula. Sí, claro. Y entonces ese trámite que parece muy banal nos da el ejemplo de lo que puede ser para una población específica, para esta chica en específico, lo que es ser parte de una población que ve vulnerados sus derechos desde hace muchísimos años. Hablemos de los pueblos indígenas de entrada. ¿Cómo están los habitantes de los pueblos indígenas en Costa Rica? Bueno, como te digo, son poblaciones muy diferentes porque las culturas son diferentes, las tradiciones son diferentes, sus idiomas son diferentes y además viven en lugares muy diferentes, ¿verdad? Unos viven en la montaña, otros viven, como te digo, en la costa, o sea, por eso es que no se puede generalizar la experiencia de las comunidades indígenas. Lo que sí se puede generalizar es que han sido poblaciones vulnerables y hasta cierto punto olvidadas en muchas áreas. Y por ejemplo, el caso de los Noe, que ahora estaba usted hablando,
el hecho de ser de aquí, pero no ser de aquí, no tener los papeles, y a veces el trabajo de la Defensoría es ponerle un rostro humano bueno, pero ¿quién es esa gente? Pero si son panameños, si no sé, no es eso, es, digamos, familias que, como vos bien lo dijiste, estaban aquí antes de que alguien puso y dijera, bueno, este es Panamá, este es Costa Rica y aquí es la línea, mucho antes de eso, pero ¿verdad? Muchísimo antes que eso, nosotros llegamos, hicimos, o los países decidieron, pusieron las líneas de, esta es la diferencia entre un país y el otro, y ellos, esos grupos quedaron en el medio. Entonces, uno de los problemas es, por ejemplo, una mamá que vive en Costa Rica, que ha vivido toda, digamos, desde joven, va a tener el bebé, pero la familia y la mamá de ella y las familiares viven en Panamá. Entonces ella va, cruza la frontera, tiene el bebé en Panamá y se devuelve inmediatamente. Y el bebé crece aquí toda su vida, pero no tiene papeles ticos. Entonces ahí es donde decimos, bueno, es que la situación nuevamente es compleja, pero al mismo tiempo puede ser simple. ¿Por qué? Porque si vemos que estas comunidades indígenas tienen un derecho, ¿verdad? Un derecho a pertenecer a nuestro país, perdón, entonces ya se hace más simple, ok, ahora sí, ¿qué hacemos? Y ahí es donde viene el proyecto de ley que está ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, de lo cual les estaba yo acompañando a los diputados este fin de semana pasado, que estaban haciendo una consulta ahí en Zixaola, y esperemos que ese sea un proyecto que pase. Y lo que quiere el proyecto es la cedulación de los NOVE. Entonces eso es algo que se va a ir moviendo. En el caso de esta chica que le conté que había venido a comprar el chip de teléfono, esa era la historia. Vivían en el lado costarricense. Sus papás trabajaban, porque digamos su dinámica de vida, usted lo conoce bien, no tiene esa frontera que nosotros sí tenemos, y entonces iban a trabajar a Panamá, a 1 kilómetro, digamos, metidos de lo que conocemos de la frontera, y la mamá empezó los dolores de parto en territorio panameño. Entonces, a mí me asustó un poco la desensibilización de la gente que estaba escuchando el programa, porque había unos que decían, pero nació en Panamá, ¿por qué va a pedir cédula? O ¿quién la tiene yéndose a la mamá yendo a nacer a Panamá? Y uno de los señores que vino decía, por favor, no de mi nombre, porque si mi patrono me escucha que estoy quejándome de esto, llegaré a estar sin trabajo. Y entonces yo le dije, no se preocupe, para eso hay leyes laborales. Y me dijo, no tengo ni cédula, me pagan menos que el mínimo. O sea, realmente es un problema, en los NOVE, particularmente de Zixaola, porque es diferente de los que viven en la zona sur, es un problema muy sencillo cuando uno lo ve, cuando uno se quita, digamos, toda la trayectoria de mitos sociales que tenemos. Es un cuando problema le pones una cara humana ¿sí? al problema. Bueno, eso la chica del chip sí. fue la cara humana del conflicto con los novios. Sí. ¿Verdad? Y eso te sensibiliza. Ahora bien, esa desensibilización de la sociedad, que yo entiendo no es solo con los pueblos indígenas, sino que a veces, yo no sé por qué la sociedad usa algunos mecanismos para disimularse a sí mismo y salir mejor peinada en la foto. ¿Ha notado usted de la Defensoría que efectivamente, por ejemplo, en los temas de salud solo le importa a los afectados de salud, que en los temas de adultos mayores solo le importa a los adultos mayores y que el resto de la población vive de alguna manera con indiferencia la violación de estos derechos? Bueno, parte, digamos, de algo del ser humano, ¿verdad? Algo básico es que por experiencias que nos pasan a cada uno tenemos una cierta sensibilidad a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, yo, defensora, aún cuando mi trabajo es, ¿verdad?, muy amplio, mi historia de vida me ha llevado a ciertos temas de los cuales yo soy más sensible. Por ejemplo, el tema indígena, por ejemplo, el tema de las mujeres, por ejemplo, el tema de la juventud. Entonces son temas sensibles hacia uno. Y me imagino que si yo ahora mismo te preguntara a vos cuál tema, ¿verdad?, a través de tu historia o debido a tu historia sensible, cada uno de los que nos está escuchando tiene un tema, ¿verdad? Claro. Que es especial para el corazón de cada uno. Eso no significa que sea el único tema. Y yo como defensora, no significa que esos sean los únicos temas, jamás, ¿verdad? Y hay que respetar que hay muchos otros temas, y para que la sociedad esté bien y esté en armonía y haya respeto, primero tiene que haber ese respeto que acabo de mencionar,
¿verdad? Y después decir, bueno, es que para que la sociedad trabaje bien, no solo hay que ver el tema de salud o el tema de adultos mayores o el tema de mujeres o niñez, sino es que hay que ver un panorama holístico. Entonces, desde la Defensoría, por ejemplo, el rol como defensora es ver el bosque. No ver el árbol y trabajar con un árbol, sino trabajar con todo el bosque. Entonces, desde ese punto de vista, que es un punto de vista más holístico, y eso es lo importante, que además la gente que nos escucha, que vean que hay un bosque, que el árbol que a ellos les interesa, ¿verdad? Que puede ser un tema específico, puede ser su propia familia, puede ser un montón de temas diferentes, pero que hay un bosque, que ese árbol es parte de ese bosque. Y si el bosque entero no sirve, el árbol no va a estar sano. Entonces hay que verlo desde el punto de vista como un bosque. Con esa observación, doña Catalina, ¿usted cree que en algún momento la Defensoría se ha centrado solo en árboles? ¿Y que esa es la diferencia de su gestión? No quiero decir eso, ese no es el mensaje, más bien es un mensaje para la sociedad en general. No, claro, le entendí el mensaje, pero ¿a usted le parece que, más allá de lo que quiso decirme, le parece que la Defensoría en algún momento se ha concentrado en árboles? Bueno, no he hecho ese análisis, yo lo que sí quiero quedar claro es que en mi gestión nos vamos a concentrar en el bosque. Porque yo sé que si trabajamos en árboles individuales o en temas individuales, ¿verdad? Que esa es la idea, trabajar en temas individuales, pero para que el bosque esté bien, para que todo el país y todos los habitantes puedan estar, ¿verdad? Bien. Yo creo que la creación de la Defensoría de los Habitantes es un paso muy positivo para la sociedad costarricense en cuanto al derecho en defensa de los derechos humanos. Y me gustaría hacer esta primera parte más reflexiva que concreta. ¿Quién define cuando los derechos están siendo vulnerados de una población? Porque en derechos humanos es muy importante que aunque el Estado no conciba esa violación de los derechos humanos, si una población en particular se siente vulnerada, está vulnerada. O sea, ¿quién define cuáles son las prioridades en derechos humanos en Costa Rica? Bueno, en realidad no es quién, en realidad hay reglas y hay convenios convenios internacionales a los que Costa Rica pues ha firmado y las reglas del país. Entonces es una combinación de convenios con reglas del país, con leyes. Eso es el marco. Y a partir de ese marco es que nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra área de acción. Respecto a los 3 meses, ¿ya? Ya casi 3 meses. Sí, que tiene como defensora de los habitantes. Voy a hacerle una pregunta súper general. ¿Qué calidad de vida tienen los habitantes de Costa Rica? ¿En qué sentido calidad de vida? Es que calidad de vida es muy grande. ¿Desde la palabra los derechos? Es muy desde los derechos. Yo diría que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, digamos, en los últimos 20 años Costa Rica ha avanzado mucho en varios temas, pero que hay mucho que hacer. Y más que todo creo que el mensaje aquí es que el hecho de uno llegar a un avance no significa que uno no pueda retroceder. Entonces hay que seguir protegiendo los derechos hasta donde hemos llegado hoy, para primero ir más allá de eso y seguir trabajando porque hayan más derechos de equidad de género, haya más derechos para la comunidad LGBTI, haya más derechos para la comunidad afro, indígena, o sea, hay ¿verdad? Muchos derechos, pero que no tomemos, digamos, hasta donde lleguemos aquí, decimos, ok, ya llegamos aquí, esto nunca más vamos a volver atrás. No, eso no es el caso. ¿En cuáles le parece que hemos avanzado en 20 años? Hemos avanzado en temas de LGBTI, definitivamente, aunque igual nuevamente vuelvo a decir, hay mucho más que hacer en temas de género, pero igual hay muchísimo más que hacer. En temas indígenas hemos avanzado, pero ahí sí yo siento que hay muchísimo que hacer. Hemos avanzado pero un poquitito. Exactamente. Hay niveles de avance, ¿verdad? Pero también en adulto mayor creo que tenemos que trabajar más. En discapacidad habíamos avanzado en los últimos años, pero creo que, se ha vuelto a invisibilizar en esos temas. Entonces me preocupa también en temas de discapacidad que tengamos otra vez nuevamente
un estancamiento. Sí, entonces hay que volver a sacar eso más visible y a seguir luchando por los derechos. O sea, hay un montón de temas donde hemos hecho bastante, otros que hemos hecho, digamos, poquitico. En temas de salud, digamos que siento que hay mucho que hacer. Y si en lo ese estamos yo no trabajando. noto que hayamos avanzado mucho, realmente. Por eso hay mucho que hacer, pero eso ha sido un tema de mi gestión, donde la idea es trabajar fuertemente en ese tema de salud, que el derecho a salud toca a todas las poblaciones que hemos hablado. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar en salud. Hablemos un momento de discapacidad. El desempleo más alto en Costa Rica es en la población discapacitada. ¿Verdad? Es la más invisibilizada, inclusive a la hora de regionalizar la política pública. Yo recuerdo en debates de diputados, de candidatos a diputados, ¿verdad? En algún momento cuando encontrábamos que alguno de ellos había hablado sobre discapacidad, entonces venían al debate de Monumental y les decía, ¿cuántas personas discapacitadas hay en la provincia que usted pretende representar? Nadie tenía el dato. Y entonces uno decía suave, porque entonces uno descubre un doble discurso, ¿verdad? El discurso, por un lado, del candidato a diputado, de no tener idea de lo que está hablando, y por otro, el doble discurso del Estado, al ni siquiera tener contabilizado, porque es muy difícil conseguir ese dato, de cuántas personas discapacitadas hay en una provincia. Y si nos vamos a disgregarlo de cuántas de esas personas con discapacidad tienen empleo, es una tarea imposible conseguir el dato. Sí. ¿Qué hacemos en eso? Bueno, el tema de datos no es solo en temas de discapacidad. Nosotros como país tenemos un problema, una deficiencia en temas de datos en general. Sí. Inclusive en la Defensoría, nuestro plan estratégico institucional es trabajar en datos en general para poder tener eso. ¿Por qué? ¿Por qué los datos son tan importantes? Porque he escuchado gente que me dice, pero si eso no es tan importante. Claro que es importante, porque yo sé a dónde empecé, a dónde voy y qué estoy haciendo, y puedo evaluar mi trabajo o el trabajo del gobierno o el trabajo de quien sea mientras tengamos datos claros. En el tema de discapacidad lo que he notado es que es muy localizado. Entonces, y quiero darles el ejemplo de Pérez Celedón, que me pareció un ejemplo exitoso que hay que ¿verdad? Hay que darle visibilidad a ese ejemplo. Entonces, en Pérez Celedón están trabajando fuertemente unas ONGs como Morfo, y después con Aptis y con la municipalidad. Entonces, digamos, estas ONGs le están dando entrenamiento a toda la flotilla de buses, de qué es lo que, ¿verdad? Cómo trabajar, cómo darle el servicio a gente con discapacidad. Inclusive hablé con hablé con las ONGs y con el grupo de Conaptis, y lo que me estaban diciendo es que la municipalidad les ha estado dando, digamos, una vez a la semana para ir a la piscina sin pago, y estaba ayudando a las aceras, porque hay muchas leyes que no se están cumpliendo en temas de la discapacidad. Las 7.600 casi enteras. Exactamente. Pero depende de donde uno vaya, sí se están cumpliendo más. Pero lo importante del mensaje aquí es dos cosas. Uno, que uno no puede pretender que el trabajo sea de solo una persona. Más bien tiene que ser un trabajo, lo que he visto, exitoso, digamos, de Pérez Celedón, que es un trabajo exitoso de la municipalidad, pero más que todo guiado por Conaptis y guiado por la ONG, en este caso Morfo. Entonces es un equipo que está trabajando para un punto común. Entonces una de las cosas que nos estaban pidiendo es que el tema de la piscina, que están pudiendo ir una vez a la semana de gratis, que la MUNI les permitió eso, de que no están teniendo accesibilidad. O sea, no pueden entrar a la piscina que les dan gratis. La piscina que les dan gratis tiene un camino de piedras, entonces la gente que va en silla de ruedas es súper complicado empujarlos por el camino de piedras. Entonces, de las cosas que hablé con el alcalde, fue eso. Bueno, sí, es que lo estamos pensando, bueno, qué dicha, ¿cuándo? Entonces nosotros ya quedamos de la Defensoría, porque también tiene que ser un trabajo con la Defensoría, decir, ok, usted va a hacer esto, perfecto, qué dicha. Entonces nosotros le vamos a dar seguimiento, que es también el trabajo de la Defensoría. Entonces en la primera semana de abril
Ya él se comprometió a tener eso listo y el 3 o 4 de abril la defensoría, yo, defensora, voy a ir a revisar que eso esté ahí. Pero en este ejemplo que nos está contando pasan dos cosas y es digno de exaltarlo, pero a mí me genera dos preocupaciones. Uno, depende de quien tenga sensibilidad a esto, o sea, depende de que haya una ONG que estuviera ahí o que el alcalde tenga una sensibilidad especial a estos temas, pero no existe, digamos, un impulso de Estado a lograrlo. Y segundo, que pretendemos garantizar, digamos, lo mínimo. Lo mínimo es el derecho al transporte, es lo mínimo que le podemos dar a la población con discapacidad, por ejemplo, el tema de los buses. Pero pareciera que a veces nos quedamos ahí, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos que dar un paso adelante, ahora sí, solucionamos las aceras, la ley 7600, el acceso, ok, listo. ¿Y qué hacemos con los problemas fundamentales de esa población? El acceso a empleo, el acceso a educación, la manutención de las familias. Sí, bueno, por ejemplo, estuve viendo un programa ahí en Conaptis de Pérez Celedón que también lo tienen en Tibás y es un call center y ahora lo están empezando en Guapiles. Y es el call center que tiene un contrato con el ICE. Y ahí estuve viendo a los jóvenes, casi todos, ¿verdad? Son gente de casi todos los que estaban ahí eran muchachos y muchachas jóvenes y atendiendo temas del ICE de un call center. Qué bueno. Entonces los entrenaban, sí. Creo que el programa todavía está pequeñito, pero la idea es que se haga más grande. Y ojalá rápido. Entonces, sí, los avances no son tan rápidos como yo, como defensora, quisiera ver. Desde la defensoría nosotros ahora, ¿verdad? Estamos yendo a ver qué es lo que está haciendo cada lugar, porque como le digo, es contextualizado. Lamentablemente no se está haciendo, no ha sido un tema país, sino ha sido un tema MUNI o ha sido un tema más localizado y de parte de la Defensoría, eso es, ¿qué están haciendo en estos temas? Entonces, cada vez que nos reunimos con alguien de la municipalidad, o con un alcalde o una alcaldesa, esas de las cosas que preguntamos, cuéntenos, ¿y qué están haciendo aquí? Y la idea de nosotros es hacer informes, qué es lo que está pasando, cómo se puede mejorar. Y además, la idea es a futuro poder conectar municipalidades exitosas, no solo en discapacidad, en otros temas también, para que ayuden a otras municipalidades que tal vez tienen el interés, pero que no han sabido cómo. Permítame salirme del árbol de lo que estamos hablando y regresar al bosque momentáneamente. Si estuviera en sus manos, que yo entiendo que no lo está, ¿cuál es el ajuste que hay que hacer en el bosque para que el tema de discapacidad sea un tema nacional y no local? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de defensoría, yo estoy haciendo, estamos trabajando en ese tema. No, claro, pero si yo le diera a usted la varita de Harry Potter, le digo, escoja qué hace el Estado para hacer esto nacional. Por eso, desde el punto de defensoría, nosotros trabajamos, estamos haciendo lo que nos compete. Desde el punto de vista gobierno y gobiernos locales, el gobierno central, ¿verdad?, sería ideal que trabajara más con gobiernos locales en este tema específico. Es decir, una vinculación entre lo nacional y lo local. Sí, eso es esencial. Eso es esencial en un montón de cosas, pero en el tema de discapacidad, ¿le parece que es fundamental para que haya un impulso estatal sobre eso? Exactamente. Es una combinación de gobierno central con gobierno local. Constantemente en la entrevista vamos a hacer eso, nos vamos a meter al árbol, nos salimos al bosque, vamos a otro árbol, el de los adultos mayores. Realmente es muy triste, somos una sociedad tremendamente hipócrita y desensibilizada con nuestros adultos mayores en términos generales. A mí me asusta que hoy, igual que hace 16 años, cuando entré a trabajar aquí, es exactamente la misma nota el fin de año. El hospital geriátrico le pide a la familia no abandonar a eso. Y yo digo, por Dios, estamos en el 2019 y seguimos hablando de eso, y es lo más descorazonador del mundo. Sí, completamente. Eso es un tema, y además eso se tiene que convertir en un tema país. Y más allá del adulto mayor que lo dejan en el hospital para que la familia se vaya de vacaciones, que no son todas las familias que hacen eso, obviamente, pero hay unas que sí, y eso es incorrecto, eso no debería estar pasando. Más allá de eso, si lo vemos como tema país, en este momento los números de un país de 5 millones de personas, 800,000 son adultos mayores. Y los números van a ir, están creciendo
rápidamente. Entonces tenemos un serio problema en salud. Inclusive para números de la caja, el 50% de las camas hoy en día ocupadas en la caja son de adultos mayores, que es, digamos, ¿verdad? No es el 50% de la población. Claro. Entonces hay un tema de cuidado, hay un tema de salud, hay un tema país que hay que abordar y que se está empezando a abordar, pero no con la fuerza necesaria. Y es un tema que muchos otros países ya han tenido eso, Estados Unidos, Japón, los países europeos que ya han tenido este problema desde hace, digamos, ellos empezaron a lidiar con temas de adultos mayores, o sea, de la curva demográfica. La curva demográfica hace, digamos, 15 años, 20 años empezaron. Y nosotros hasta ahora estamos empezando. Entonces hay que ver qué hacemos para que no nos agarre tarde. Sí, pero es muy complicado de abordar porque uno dice, efectivamente estamos en la curva demográfica, es decir, cuando yo, Randall, y voy a decirlo con todo el cariño del mundo, el término, sea viejito, entonces vamos a ver más viejitos que los que hay hoy, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué panorama me espera? Crisis de pensiones, crisis de salud pública en el sentido de que voy a tener que esperarme 5 años para que me den una cita cuando tenga 75. Mi pensión va a llegar en términos de retribución a un 30-40% de mi último ingreso. No voy a tener acceso a crédito, no voy a tener acceso a vivienda. Ojalá haya algún ajuste fiscal de aquí a que yo tenga 75 años para que ¿Y quién el te Estado... va a cuidar? Sí, esa es la otra, para ¿verdad? que el Estado me genere servicios. ¿Y quién me cuida? Sí. Realmente es un panorama muy complicado. Sí. Lo paradójico es que yendo tantos hacia ese destino, no nos parece tan ajeno y que no nos va a tocar a nosotros. Sí, ese es uno de los problemas que tenemos que trabajar. Desde la Defensoría estamos, ¿verdad? Uno de los temas principales de estrategia de la gestión de los próximos 4 años, adultos mayores está entre ese tema. Y por la problemática que estamos viendo ahora y por la problemática que se viene a futuro, y no estoy hablando de estos 4 años de gestión, estoy hablando de los próximos 20 años. Claro. Pero tenemos que ser más visionarios como país para ver, ok, ¿qué vamos a hacer de aquí a 20 años? Y ya no pensar a corto plazo. Bueno, mi periodo, ¿qué voy a hacer? Mi periodo, 4 años, Catalina Crespo. No, yo tengo que empezar a preparar para que la gente, los 2 o 3 o 4 defensores que vengan, puedan seguir trabajando en este tema, porque es un tema país. Claro, nos anuncia la defensora que no se va a es otro tema país. Que está pensando. Es una broma. Sí, ya vamos a pasar a la juventud, pero se me acaba de prender la chispa en un tema de adultos mayores que tal vez sirva para acompañarnos. Desde hace, no sé, 5 o 6 años, nosotros en Noticia Monumental tenemos un socio comercial que es Benevital, que tiene que ver con las pensiones complementarias. Y entonces en estos 6 años yo he aprendido mucho de pensiones porque yo soy el que dirijo el espacio. Y hay una pregunta recurrente que la hacen todos los días y que realmente a mí me parte el corazón, porque en 2001, cuando entró a regir la Ley de Protección al Trabajador, se estableció así. Usted tiene la pensión del régimen básico que cada uno tenga, pero voy a poner de ejemplo la caja, ¿verdad? Esa pensión básica le da hoy un 50% más o menos de su último ingreso. La idea de los legisladores en 2001 es que la pensión complementaria, el ROP que se conoce, viene a completar el 20% más de esa pensión. Y la tercera patita del banco es un plan voluntario si usted la quiere o no quiere hacer. Bueno, resulta que este miércoles, el pasado miércoles y el miércoles anterior, cuando abrimos la línea, hay señores y señoras que acaban de pensionarse, acaban de cumplir los 65 años, que dicen, yo fui a mi operadora de pensiones, independientemente de cómo se llama, a recoger mi plata, el ROP, porque resulta que quedó viendo parte de la casa cuando se pensionó, o porque tenía deudas. Entonces yo revisé el estado de cuenta y decía 25 millones. Y fui a recoger los 25 millones y la operadora me dijo, no señor, usted no se puede llevar esa plata, tiene que llevársela en tractos durante X años. Y entonces... y si usted muere en ese momento, entonces se le traslada a los beneficiarios. Entonces un señor decía, ¿por qué no la puedo disfrutar yo si es mía? Yo prefiero que me la den ya, que se la dejen a alguien más. Y entonces yo me puse a revisar la Ley de Protección al Trabajador y efectivamente está así. O sea, las operadoras están cumpliendo la ley. Pero a veces se me antoja un poco humano y poco justo. Yo entiendo cuál fue la idea de los diputados. Pero digo, cuando uno oye a un señor
que está estresadísimo porque había hecho planes sobre su jubilación, porque dijo, bueno, yo quiero salir de deudas el día que me jubile para vivir tranquilo, y resulta que le dan la pésima noticia de que va a recibir, el señor que llamó ayer eran 7,000 colones por mes, en lugar de darle la pensión complementaria. ¿Podríamos impulsar un cambio de ese tipo en la legislación, doña Catalina? Bueno, eso es algo que recordemos que el rol de cada uno, ¿verdad? Sí, podríamos, cuando digo podríamos impulsar es desde la magistratura de influencia, sí, que puede desarrollar, sí, un auxiliar de la Asamblea Legislativa. Sí, eso suena mejor. De los habitantes. Sí. Bueno, pues eso habría que discutirlo, pero de lo que me estás diciendo, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Sí. Y lo que yo veo, gente que ni siquiera está, o sea, gente que vive el diario vivir sobreviviendo con la plata que hay para sobrevivir, y no están pensando en pensionarse ni en nada, y no tiene la plata para eso. Entonces, ahí te vuelvo al puro principio del tema de los NOVE. Uh-huh. Muchas de las familias que he visto ahí, inclusive están ganando 30,000 colones a la semana, que es por debajo de lo que deberían de estarles pagando, claro, para además pagar y mantener una familia de a veces son 10 o a veces más. Entonces ahí como estamos hablando de pensiones. Claro. Entonces recordémonos que los habitantes en Costa Rica no es solo, ¿verdad?, la clase media o la clase alta o la clase media baja o la clase baja, o sea, son todos, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de pensiones, se nos olvida que hay un montón de gente que ni siquiera puede estar pensando en pensiones porque está pensando en cómo sobrevivo hoy para darle comer a mi familia. Y en el caso de los NOVE de Zixaola, con 30,000 colones a la semana. Entonces, como hay bananeras alrededor, muchos lo que comen, que por cierto que es delicioso, agarran banano verde y hacen unos bollos de banano. O sea, es comida muy simple, pero ellos no están pensando en pensionarse, están pensando en cómo sobrevivir hoy. Claro, pero de hecho yo creo que por eso fue un acierto en la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, uh-huh, el régimen obligatorio solidario, digamos, uh-huh, el primero. Pero por supuesto, a poblaciones como las NOVE que ni siquiera están aseguradas, entonces ni siquiera piensan en esto. Pero podríamos generar podríamos influir en generar dos cambios de un solo golpe. Una es que a la hora de cedularlos, estamos obligados a asegurarlos en su trabajo, y eso, aunque ellos no estén pensando en la pensión, les genera la pensión. Y otra es los adultos mayores de hoy, que están muy cerca de pensionarse, y que realmente, a mí insisto, me parte el alma, no solo el ejemplo ese de la pensión complementaria, sino gente que llama a decir, tengo 63 años, tengo 170 cuotas, ¿cuánto me tocará la pensión? Y lo horrible es decirle, casi nada, porque resulta que le faltan 8 años. ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo abrir un plan yo después? Uh-huh. Sí, pero en 3 años no vas a llegar jamás, sí, a llegarle a un monto representativo. Eso a mí realmente me inquieta y me genera mucha desazón, como la etapa de la jubilación, que viene de júbilo, de celebrar, digamos, lo que has hecho en la vida, realmente es un estrés para un montón de adultos mayores. Sí, no, y estoy de acuerdo con usted. A mí también es un tema que me preocupa, y me preocupa al nivel de que el tema de las pensiones no es simple. El gobierno ha estado, ¿verdad? No este gobierno, sino varios gobiernos de atrás y para atrás han estado discutiendo esto, pero sí se necesitan llegar a soluciones. Y ahí es donde el gobierno tiene que sentarse y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para todas las poblaciones, los que no tienen una pensión, los que viven el diario, ¿verdad?, de sobrevivir y diferente. Por ejemplo, no sé si había escuchado lo que pasó hace poquito con el cambio de las fechas. Uh-huh. Ok, esas son cosas que hay que tener cuidado también. Entonces, para explicarle a los que nos oyen, cambiaron la fecha del pago de las pensiones para los adultos mayores. De algunas pensiones se cambiaron de fecha, digamos, de las primeras 2 semanas de enero a por ahí del 17 o el 18 de enero. Uh-huh. Algo tan básico que uno dice, o algo tan sencillo que uno podría decir, bueno, pero ¿qué importa? Pero es tan básico, claro, es esencial. ¿Por qué? Porque en los primeros días le viene a uno el cobro del agua, la electricidad, préstamos, que pueden ser préstamos bancarios, préstamos en Goyo, préstamos, cualquier préstamo que tengamos. El teléfono. Todo. Y recordemos que si uno no paga, se lo cortan. Y si uno no paga el préstamo, entonces le viene una multa extra.
Entonces ya la gente estaba organizada para una cierta fecha. La Defensoría inclusive pidió una explicación al Ministerio de Hacienda, que nos dijeran que por qué, primero que por qué cuál era el objetivo, después que si le habían avisado a la gente, porque mucha gente era de, yo no sabía, nada más me acaban de avisar y que me van a pagar el 18 o el 17 en vez del 12 o el 14, y que se habían tomado en cuenta estas cosas, de que hay adultos mayores que sobreviven de eso y que si les cortan el teléfono es un problema, puede ser un problema hasta de seguridad, o también el agua y también la electricidad. Entonces veimos explicaciones, la primera que nos dieron pues no estuvimos muy contentos con eso, entonces volvimos a decir, bueno, ¿qué pasó? No nos gustan estas explicaciones, denos más explicaciones, y de las cosas que nos estaban diciendo es que ellos tienen un problema en el sistema donde no es claro la gente que ya murió, algunos siguen recibiendo esa pensión. Por la fecha. Entonces yo eso lo entiendo, yo entiendo que el sistema tiene que ordenar eso, pero no a costas de la gente. Inviertan en una base de datos, que es que la caja no le da los datos al mismo tiempo a la gente que, bueno, organícense, pero no a costas de la gente. Sí, entonces ahí otra vez le vamos a seguir dando seguimiento a eso, porque la Defensoría no es solo llegar y quejar de ¿por qué no hicieron esto? Y ya, no, la idea es decir esto y le vamos a dar seguimiento hasta tener el resultado que sea de beneficio para el habitante. Hasta que se solucione. Yo creo que muchas veces el Estado y el aparato de la cosa pública desprecia al habitante. Nos pasó recientemente un programa en vivo con el nuevo presidente de Limas, Juan Luis Bermúdez, que por cierto me dio mucha pena ese día porque no lo conocí ese día. Y resulta que viene don Juan Luis y dice, las becas se pagan el tal día. La gente está clara, sí, aquí se lo está señalando el presidente de Limas. Y entonces la gente empezó a bombardear, no es cierto, yo llamé a Limas y no dicen nada, no sé qué. No, es cierto, aquí lo está diciendo el presidente de Limas. Y yo le decía, sí, está bien, y yo agradezco que mucha gente oiga matices. Pero le dije, hagamos un ejercicio, llamemos al call center en vivo de Limas y veamos a ver qué le dicen a la gente. ¿No le contestaron el call center? Sí contestaron, una grabadora. Ajá. Y entonces, mientras el presidente de Limas estaba diciéndonos al aire, antes del 1 de febrero estarán depositadas las becas, cuando uno llamamos, ¿verdad? Marcamos, pusimos la grabación al aire, entonces decía, bienvenido al Instituto Mixto de Ayuda Social, se le informa a todos los beneficiarios del sistema de becas que todavía no hay una fecha de pago y que llamen después del 1 de febrero. Entonces yo le decía, vea qué complicado, usted se siente y le dice aquí a la gente, va a estar depositado antes del 1. Y la gente que llama, y yo entiendo el estrés, y de hecho les conté mi historia. Claro. Un día fui a sacar yo la plata de mis hijos de los uniformes y el cajero se pegó y me hizo el débito. Yo sufría y llamaba al banco y decía, ¿cómo van a durar 50 días para devolverme la plata si la otra semana entran a clases? Bueno, y dichosamente yo tengo un trabajo fijo, pero mi preocupación era, una persona que depende de una beca, ¿cómo le vas a decir a esa persona? Pregúntele la otra semana a ver cuándo le pagamos, cuando las clases empiezan el 6 de febrero, y entonces uno nota cierto desprecio, y creo que hay que decirlo con esa fuerza, del Estado hacia las preocupaciones de sus habitantes. Hay como una desconexión, digamos, entre las preocupaciones del Estado, y no estoy metiendo a la Defensoría del Ejecutivo, versus la preocupación más humana y sensible que es la de los habitantes de Catalina. Bueno, digamos, no es que yo vea que haya una despreocupación, sino más bien yo lo que veo es que hay un desorden. Sí. Y cuando no hay buena planificación y hay un desorden en sistemas, pues repercute en el habitante. Entonces pongamos el ejemplo de Limas, que es lo que usted acaba de discutir. El Limas, nosotros la Caja, Limas, el MEP, son de los que recibimos más denuncias en la Defensoría. Y el Limas además estamos previendo que seguramente va a incrementar. Entonces hemos estado en conversaciones con el Limas directamente, inclusive cada vez que voy a hacer una gira a algún lado, veo el hospital, voy a la oficina de Limas, voy a la MUNI y obviamente a la gente, a los diferentes grupos de la sociedad civil. Pero de los que nos preocupan de Limas recibimos montones de quejas de que el call center no sirve.
Entonces ya inmediatamente hablamos, ¿verdad? Bueno, yo me comuniqué con el señor ministro y le dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya él me explicó, bueno, mira, lo que pasa es que... Tenemos una lluvia de llamadas. No, me dijo que estaban teniendo unos problemas con el que les estaba dando el servicio y que iban a sacar una licitación para cambiar el servicio. Y yo dije, ok, perfecto, pero ¿de cuándo? Y apúrense. Y a veces el sistema público, de todas las instituciones públicas, incluyendo la Defensoría, a veces es un sistema que se dura mucho. Entonces, mientras se hace la licitación, ¿a cuánta gente no se está atendiendo? ¿A cuántas preocupaciones y gente que necesita la plata para pagar los uniformes, para pagar para la comida, no les está llegando esa plata? Y no tienen dónde ir a preguntar cuándo me va a llegar, qué es lo que va a pasar. Entonces eso es lo que vemos, digamos, la perversidad del sistema en sí. No es que la gente a veces no esté preocupada, es que el sistema hace que el desorden afecte al habitante. Y eso es lo que hay que cambiar. Claro, pero ahí es donde yo pienso que hay una desconexión, una desensibilización del Estado. Porque al imaginarse... Sí. Es diferente cuando yo me siento aquí en el micrófono y digo, la audiencia no es nadie, la audiencia son todos juntos, pero cuando yo pienso en alguien en específico que nos está escuchando, cambia la cosa. Entonces, lo que yo siento del Estado es que en el ejemplo de Limas, los beneficiarios no tienen cara. Cuando decimos doña Luz, que necesita mandar a la hija a la escuela, don Juan, que tiene 4 días llamando, entonces empezamos como a ver la crudeza. Y doña Luz, que la hija de doña Luz no va a ir a la escuela y no puede tener los uniformes si no recibe esa beca. Eso es lo importante. Definitivamente. Y ahí es donde viene el rol de la Defensoría. Porque el rol de la Defensoría, o yo veo el rol de la Defensoría, digamos, como para ponerle una cara humana a las listas de espera, una cara humana a las becas que nadie está recibiendo de FONAVE, o una cara humana a muchos de los procesos que se hablan como el usuario, el paciente, ¿verdad? No es el paciente, es tal persona. Es, digamos, la señora que ayer estuve visitando el hospital de Alajuela, la señora, ¿verdad? Doña Elisa, que estaba ahí, que me habló y me dice, ¿cómo le va? Es que no me dieron una cremita y entonces se le hicieron unas llagas. Esa es la usuaria, en este caso, una adulta mayor. Y sí, es importante ponerle una cara humana. Y eso es, digamos, en lo que es el tema de listas de espera, que hemos estado trabajando muy fuertemente, porque es un tema que afecta a todo Costa Rica, de alguna forma u otra, si no a nosotros mismos, a alguien, a algún familiar, a algún amigo, eso afecta a todos de alguna forma, los que nos están escuchando aquí. Entonces eso, el hecho de ponerle una cara humana al chiquito que está esperando, ayer, ¿verdad? Que tenía una cosita en el ojo y no, le van a decir, no, hay que dejarlo ahí, la chiquita de 2 años, que me tocó ayer ver en el hospital de Alajuela, pero la vamos a ver hasta diciembre. Pero si esa era una telita que le crece en el ojo, le va a afectar, y a los 2 años. Sí. Entonces inmediatamente la llevamos a la Contraloría de Servicios, qué es lo que se puede hacer. Entonces es eso, ponerle una cara humana a los problemas que estamos teniendo. Cuando le ponemos una cara humana y decimos que afecta a la persona, afecta a la familia de la persona y afecta a una comunidad, entonces ya eso cambia el panorama. Y nos obliga a ser más ordenados, nos obliga a ser más, ok, esto es lo que tenemos que hacer, y no podemos, hay que hacer las cosas bien hechas, en regla, pero no podemos esperar a que el call center sirva hasta dentro de 1 mes o 2 meses. No. ¿Qué pasa ese mes y 2 meses? En Estados Unidos se usa en comunicación política el caso ejemplo, ¿verdad? Y creo que les sale muy eficaz. ¿Cuál es el caso ejemplo? El caso ejemplo es este, por ejemplo, si hay un senador o un congresista en los Estados Unidos que quiere reflejar que hay un problema de agua potable en un estado en particular y tiene a 1,000 personas, porque ahí están las 1,000, pero normalmente busca un caso que sea el representante, que sea el que lidere esa causa, y le sirve bastante, ¿verdad? Porque entonces es el caso de una señora en particular, el caso de la chiquita con la telita en el ojo, que es el que nos refleja y nos acerca, digamos, a este problema en particular.
De hecho, ahora que contaba lo de salud, y vamos a volver ahorita sobre lo de salud, me llamó la atención que hace un par de meses, un ex magistrado de la Sala Constitucional me llamó por teléfono y me dijo, mira, ¿vos sabes qué es lo que está pasando en la clínica X? Y le dije, sí, claro, están en huelga con el plan fiscal. Porque no, tengo una infección y me urge que me vean y no me están viendo. Y dicen que es que la lista es enorme. Y le dije, mira la paradoja del destino. Usted tuvo que resolver esa lista. Sí. O sea, esa persona como magistrada tuvo que revisar un montón de veces. Lo que pasa es que se le hacía un problema muy ajeno. Hoy era un problema muy cercano porque le habían recortado la pensión del Poder Judicial y eso obligaba a este ex magistrado a acudir al Servicio Social de Salud. Y entonces yo dije, ¿qué va a hacer? Hasta hoy, jubilado, es la primera vez que un tema que vio en su escritorio durante muchísimo tiempo se le acerca a su vida, realmente. Y yo no me animé a preguntarle, pero yo le hubiera preguntado si esa experiencia habría cambiado alguna decisión que como juez tomó en el pasado. Le hubieras preguntado, porque eso es interesante, porque ¿sí? Como seres humanos, nuestras experiencias, lo que mencioné al puro principio, nuestras experiencias de vida es lo que nos va formando quiénes somos. Y yo creo que lo importante, digamos, de todo, para todos los que nos escuchan aquí, y para usted, para mí, para todos los que están aquí, es el hecho de cómo podemos escuchar mejor, cómo podemos entender mejor y de verdad ponernos en los zapatos de los otros. Y no se trata de, para que este país sea un mejor país, no podemos pensar en yo. Eso no sirve. Para un mejor país eso no sirve. Tenemos que pensar en el bosque, ¿verdad? No en otra vez, no en mi arbolito y nadie se me acerque y le voy a poner una cerca y ese es el mejor arbolito. No, es que si todos los árboles no están bien, el bosque no sirve, se cae, se quema, entonces ahí es donde más bien el mensaje mío como defensora es, dejemos de pensar solo en nosotros, solo en yo, pensemos más colectivo, pensemos de que cómo hacemos para de alguna forma u otra contribuir a que el país sea mejor y usar toda nuestra experiencia, que la experiencia es de cualquier persona, no estoy hablando solo la gente, ¿verdad?, que tenga un nivel universitario, estoy hablando experiencia de vida, que es muy diferente a experiencia de carrera profesional, eso es muy diferente. Entonces, si podemos trabajar juntos, sería un mucho mejor país. Y si podemos yo preocuparme de el adulto mayor que vive a la par mía y que puedo ayudar, eso sería un mejor país. Y ojalá aprovechemos nuestras experiencias personales para todo. A mí hay gente que me dice, Randall, es que siempre usas experiencias personales en los programas. Sí, pero no es por chismoso, no es porque yo quiera contarles mi vida, es porque muchas veces me sirve para ejemplificar lo que estamos hablando. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de esas experiencias. Incluso cuando analizamos eso, todos tuvimos abuelos. Todos, yo todavía tengo. Yo no, y me queda hacen, una. Bueno, yo no, y me hacen tremenda falta. Sí, y eso me hace falta. Sí, y eso me hace más vulnerable a los temas de adultos mayores. Sí. Yo soy papá y usted es mamá, y eso me hace tremendamente vulnerable a los temas de niñez, por ejemplo. Yo no he sufrido una enfermedad dichosamente grave, eso tal vez no me hace tan sensible respecto a temas de salud, pero realmente esa riqueza de la experiencia personal a uno le permite hacer un análisis, y yo creo que todo comunica. Si yo paso hablando de temas de derechos humanos, la gente entenderá que es que a mí me interesan mucho los derechos humanos, y si la gente nota que yo siempre que tomo un refresco no uso pajilla, entonces me hace, ¿verdad?, igual que si yo noto desde el día que hicimos el debate, yo la entrevisté a usted fuera del país, que usted se peina con moño atrás, entonces es una persona muy práctica que corre realmente en las mañanas. No, se le ve muy bonito, pero a lo que me refiero es una persona muy práctica, que prioriza otras cosas. Sí, todo eso ayuda, digamos, a la hora de elaborarlo. Hablemos de género. Ayer que realmente estupefacto, estaba oyendo una canción que una compañera me pasó de un tipo que viene a dar un concierto aquí en Costa Rica, que se llama, a ver si me acuerdo, no me gusta la música de él, se llama Cristian Nodal. Resulta que el coro de la canción que oí, que no me acuerdo cómo se llama, dice, mi reina, tenés que tener claro que una no es ninguna. Porque le estaba diciendo, yo estuve con otra, pero una no es ninguna, así que sigamos adelante. Bueno,
yo decía, ok, ese es el exitazo de este instante en Costa Rica. Y después vino una gente que se llama, creo que Los Ángeles Azules, a cantar un tipo que estaba enamoradísimo de una chiquita que se llama Mi primer amor o algo así, una chiquita de 16 años. Y entonces uno dice, ok, bueno, y venían Los Ángeles Azules y entonces cantaba una canción en un concierto aquí en Costa Rica y en el intermedio del coro, todos hombres y mujeres en el concierto gritaban perra durísimo, y uno dice, por Dios. Entonces somos una sociedad que dice, vamos todos contra la violencia, en contra de la violencia contra la mujer, en contra del abuso infantil, pero realmente no lo demostramos ni en nuestra vida diaria, ni en lo que consumimos, ni en lo que denunciamos, ni en los memes que compartimos en WhatsApp, ni en los chistes que hacemos. Y en eso, a mí sí, eso me molesta en lo particular. Yo creo que en temas de género somos, no solo en violencia, sino en excesos, somos profundamente hipócritas, ahí sí como sociedad, doña Catalina. Yo creo que hay una gran desigualdad, eso es claro. No sé ni siquiera por dónde empezar. Desigualdad en empleo, desigualdad en cuidado de nuestros hijos, desigualdad en acceso. Hay tantas desigualdades en términos de género que no sé ni por dónde empezar. Más bien, Randall, te pido que me preguntes. Con mucho gusto. ¿Qué es? Empecemos por acceso, con acceso a puestos de decisión. Y es una paradoja que se le pregunta usted es la defensora de los habitantes y es mujer, eso le da un chance. Pero no fue fácil. No. Sí quiero quedar muy en claro que todas las mujeres, no solo estoy hablando yo como Catalina Crespo, sino las mujeres que están en un puesto de decisión en Costa Rica y en el mundo, pero específicamente en Costa Rica, no es fácil llegar aquí. Y generalmente es con mucho trabajo. Y si lo hemos visto, a muchas mujeres se les ha bajado, ¿verdad?, el piso. Mucho. Muchísimo, mucho más que los hombres. De hecho, quisiera no usar de ejemplo, sino usar de ejemplo la configuración actual de algunos puestos públicos. Tenemos una defensora de los habitantes, efectivamente, tenemos una Contralora General de la República. Tenemos una presidenta de la Asamblea Legislativa. Una vicepresidenta. Bueno, sí, pero tenemos una vicepresidenta, pero del Poder Ejecutivo. Sí, pero eso lo obliga la ley. La ministra de Hacienda, una que otra alcaldesa, que me encantaría ver más alcaldesas. No, nosotros hicimos un debate de cada uno de los 81 cantones. Sí. Y yo al aire lo dije, por Dios, por fin, un debate, solo un debate, había más mujeres en la cabina. Uno de 81, había más mujeres en la cabina que hombres, y realmente, y uno dice, bueno, es que todas las vicealcaldesas son mujeres. De ahí sí, exactamente, esa es parte de la dificultad. Pero veamos que no tiene lideresas mujeres. Sala Constitucional, en su historia una presidenta. El Tribunal de Derechos Humanos en Costa Rica, solo una vez en la historia del 89 que se creó la jurisdicción constitucional, tiene una mujer de presidenta. Okay. Usted agarre los 7 magistrados, una mujer integra la Sala Constitucional, doña Nancy Hernández. Presidenta del Poder Judicial, una vez, Sarela Villanueva. Presidenta de la Asamblea Legislativa, 3. 3 desde 1949, 3 mujeres. Presidenta de la República, una en la historia desde la independencia y desde la formación del Estado costarricense en 1848. Procuradora General de la República, una, Ana Lorena Brenes, ya no, hoy hay un procurador general. Jefes de fracción, hombres, todos. ¿Somos iguales? No. No, claramente para nada. No. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar el acceso a puestos de toma de decisión donde realmente se le permita? Porque alguien me puede brincar con las vicealcaldesas, sí, pero no toman decisiones. No toman decisiones. Inclusive, nosotros, desde la Defensoría, uno de los temas que estamos viendo en género es exactamente la paridad de género, bien, ¿verdad? Primero pensando en las próximas elecciones municipales para el 2020, pero más allá, la idea es tener un plan a largo plazo, siendo estas elecciones el primer objetivo. Inclusive tuvimos la primera reunión antier, donde tenemos a gente del INAMU, el IFAM, Naciones Unidas, BID, embajadas, obviamente Defensoría. Y la idea es cómo vamos a trabajar ese tema de la importancia de género
o de mujeres en puestos políticos o puestos de decisión. No sé si, bueno, esto con lo de las municipalidades hay ciertas cosas que me preocupan, o con lo de paridad de género. Uno, sí, hay cuotas. Esas cuotas, yo creo que eso es un paso inicial importante. Porque es la manera de forzar a la Es sociedad la a hacerlo. manera de forzar. Idealmente en algún momento no va a haber necesidad de cuotas, pero en este momento sí las hay. Pero el problema que estamos teniendo con las cuotas es que, sí, claro, hay mujeres que se ponen de vicealcaldesas, pero ¿cuál es el nivel de poder y de decisión Ninguno. que están teniendo? Las despedidas de los funcionarios que se pensionan, la organización del té de canastilla de los compañeros que están embarazadas en la Y municipalidad. solo las encargadas de temas sociales, que aún cuando son temas muy importantes, no son los únicos temas en una municipalidad o en un gobierno. Entonces, de las cosas que nosotros queremos trabajar es cómo vamos a hacer para guiar. Primero, hay varias cosas. Uno, para que haya mujeres, ¿verdad?, que estén empoderadas y se sientan empoderadas para decir, ok, yo voy a asumir este rol y además quiero llevar el rol más alto, ¿verdad? Número dos, porque muchas mujeres ya, digamos, tradicionalmente se había trabajado empoderando solo a mujeres. Pero a veces se nos olvida de que esas mujeres ya empoderadas se van a encontrar con una pared gigante. Entonces, por más empoderadas que estén, la pared siempre va a estar ahí. Y sí, va a ser, digamos, ya con empoderamiento va a ser más fácil escalar esa pared, pero siempre está ahí. Claro. Entonces hay que trabajar desde los dos áreas. Empoderar a las mujeres, pero al mismo tiempo trabajar con la sociedad, que son otras mujeres y hombres también. Para ir bajando ese muro. Para ir bajando ese muro. Una equidad de género real es cuando se trabajan con hombres y con mujeres. Y desde el punto de vista es que si uno trabaja con masculinidades, también se empodera a la mujer. Entonces quiero poner un ejemplo digamos, de un trabajo que estaba haciendo en el Banco Mundial. Nos dimos cuenta que la educación de las mujeres ha sido esencial. Y estábamos trabajando en un país, en Pakistán, donde la mujer no se le estaba mandando a educación. Pero, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que la educación de las mujeres es esencial? Por supuesto. Ok, yo también. Entonces, automáticamente uno dice, bueno, hay que hacer leyes y hablar con la persona del país, en este caso que era Pakistán, para que las mujeres vayan a la escuela. Pero eso no, al Banco Mundial en ese momento se le olvidó, o al proyecto se le olvidó hablar, ¿verdad?, qué era la cultura, cómo se veía eso la cultura. Empezaron a mandar a las chiquitas y las chiquitas empezaron a golpearlas, a violarlas de camino, porque la cultura en sí no quería que fueran a la escuela. Ve qué terrible. Y algo que para uno dice, claro, es esencial, ¿cómo no van a ir las chiquitas a la escuela? Pues entonces se cambió el proyecto de hacer de tal forma, porque ya los papás no estaban mandando a las chiquitas a la escuela porque no quería, yo no mandaría a mi chiquita de miedo de que, ¿verdad? El caso de Malala, por ejemplo, el famoso caso de Malala, ella es de Pakistán y bueno, ella sufrió por ir a la escuela, la balearon. Entonces, lo importante es poder entender la sociedad, poder entender la cultura y ir haciendo cambios necesarios poco a poco, otros más rápidos, otros poco a poco, para ir cambiando la cultura. Entonces lo que se hizo en ese caso, de ese proyecto específico, fue trabajar con los chiquitos de la escuela, con los muchachitos de la escuela, para ir cambiando esas tradiciones y esas creencias de que las mujeres no debían de estar educadas. Claro. Entonces se empezó a trabajar conjuntamente empoderamiento de las niñas, con trabajo con las familias, tanto con el papá y la mamá, de que es importante la educación de las chiquitas, con los chiquitos en la escuela. Entonces sí debe ser un proyecto holístico. Sí, los resultados no iban a ser ya. Claro, pero iban a ser a largo plazo. Las construcciones sociales son muy complicadas. Exacto. El discurso social, cambiar las creencias, las tradiciones, no es fácil, pero sí hay que hacerlo. Bueno, igual y sí hay que trabajarlo. Doña Catalina, las construcciones sociales, otra vez en el tema de género, pero ahora es de violencia, no es de exceso a puestos de poder. Yo siempre veo que Costa Rica es mucho más violenta en términos de género de lo que ella misma acepta. Por supuesto. Pero además hay dos realidades muy distintas, sí. La que se vive en el área rural y la que se vive en el área urbana. Sí.
A mí no se me olvida yo no sé si usted recuerda, creo que estaba fuera del país, la del oficial de tránsito que tenía Por una supuesto que me compañera acuerdo. de 16 años. Eso es una relación impropia. Completamente. Sí. Pero además, a mí lo que me asustaba era la naturalización de sus parientes, del pueblo, de los compañeros de trabajo del tipo. Exactamente. En eso es lo que me asusta. Y nadie dijo nada. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me gustaría ver diferente en Costa Rica. Yo sé que no es fácil. Los ticos, mira, somos gente maravillosa, somos bondadosos, somos buenos con nuestros vecinos, con la gente que no conocemos. Pero el problema es cuando vemos algo que no está bien, tendemos a quedarnos callados. A disimular. A disimular y decir, eso no me toca a mí. No voy a decir nada. ¿Cómo es posible que los ticos, y sabiendo, porque hay gente que sabe, dice, eso no es correcto, ¿cómo va a andar ese policía o esa oficial con una chiquilla de 16 años? ¿Qué es eso tan terrible? ¿Cómo es posible que todo el pueblo haya sabido y nadie haya dicho nada? No, pero es que a mí realmente ese caso me generaba, digamos, la ilustración del extremo de la hipocresía de la sociedad costarricense, no solo en eso de la violencia es cosa privada, que yo no sé quién nos metió eso en la cabeza y que no es cosa privada, la violencia es un problema social que todos, en el momento que usted ve a alguien, hombre o mujer, o cualquier persona haciendo un acto de violencia, primero, si puede decir algo, dígalo. Y si no se puede decir algo porque ya es un acto de violencia, vaya donde un policía o vaya, denuncie. Esas son las cosas que a mí como defensora, yo quisiera ver que la gente, más bien que los habitantes se empoderaran más a decir, a denunciar, a decir, no, mira, ¿cómo usted está saliendo? Digamos, un muchacho de 22 años saliendo con una muchacha de 15, claro. Eso es una relación impropia. Y si no, entonces va y lo denuncia, porque eso es incorrecto. O un adulto mayor que la familia se va de vacaciones y que lo deja en el hospital para irse de vacaciones. Eso es incorrecto. Y la gente se da cuenta. Los vecinos se dan cuenta y nadie dice nada. Eliminemos un refrán. Hay un refrán, a mí me parece nefasto ese refrán que usamos en la sociedad costarricense. Cada uno en su casa, Dios en la de todos. Eso me parece nefasto, ¿no? No. Si queremos un mejor país, vuelvo a lo que dije antes. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que alzar la voz y decir, no está bien que deje a su abuelita porque usted quiere irse de vacaciones. No está bien que oímos al señor de a la par pegándole a su esposa y sale toda moreteada. No metamos. No, eso no puede ser. Hay que meterse, hay que decir. Y si no, denuncie. Uh-huh. Si le da miedo meterse, denuncie. Hay policías, está el INAH, hay un montón de lugares donde se pueden poner denuncias. Y esa es la parte de la cultura tica que yo quisiera ver que cambiáramos todos. El hecho de decir, y muchas veces nos excusamos en cosas que vos has dicho, ¿verdad? Cada uno en su casa, o en que, bueno, es que los ticos somos chota. O nos excusamos tal vez en haciendo chistes para bajarle el piso a otra gente, a mujeres, a hombres, a comunidad LGBTI, a nicaragüenses, ¿verdad? A la comunidad afro, y en chistes, y nos hemos vuelto un país a veces que aceptamos esas cosas porque, es que somos chota. Es que un chiste va más allá del chiste. Uh-huh. En el momento que usted está haciendo un chiste de la comunidad afro, le está bajando el piso y está discriminando en contra de eso. Y si usted lo acepta y lo escucha y se queda ahí y no dice nada, usted también es parte responsable de eso. ¿Usted nunca tuvo un compañero o compañera en el cole o en la escuela que pasaba contando chistes siempre y uno le daban ganas de decir, ya, ponete serio alguna vez en la vida? No, como compañero en el cole. Todavía yo de adulta. Y sí lo he dicho. O sea, y sí me he salido de chats de WhatsApp, y los que seguro nos están oyendo van a decir, sí, yo me acuerdo que Catalina nos regañó a todos y dijo que qué barbaridad y que se salió del chat. Es que hay un momento en que cada una de las personas y el país como sociedad, es decir, suave, pongámonos serios. Vamos a hacer la pausa, y regresamos. Nos quedan como 14 minutos de programa, y faltan 3 temas para hablar: salud, acoso, LGBTI. Vamos a la pausa y regresamos, y además tienen que escoger la canción con la que cerramos el programa. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
Regresamos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Hay un fenómeno reciente en Costa Rica que a mí me alegra, no por los protagonistas de los escándalos, sino por lo que significa el hecho, y es el rompimiento del silencio por parte de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. No solo, que es el caso público del expresidente Arias, sino también con un caso dentro del Poder Ejecutivo que generó una respuesta inmediata, que a mí me alegró mucho, que fue la salida de un alto jerarca de justicia, con una agresión a la viceministra de Economía. Pero esto me deja ver dos cosas. Me deja ver la valentía de las víctimas, que ojalá sigan saliendo, pero además, otra vez, la hipocresía muchas veces de la gente. Pero quién sabe por qué hasta hoy, quién sabe qué interesante atrás. Yo quisiera, doña Catalina, que le hiciéramos un llamado a esas víctimas silenciosas, de empoderarlas a que hoy abran la boca y cuenten lo que pasó. Pero más allá de un llamado solo a las víctimas, es un llamado social. Primero a las víctimas, ¿verdad? O el último llamado se los voy a hacer a las víctimas. Okay. El primero quiero hacérselo a la sociedad, de que si oyen una víctima que está diciendo algo, primero que le crean. Y dos, que tomen las medidas necesarias, vayan, denuncien. Porque mucha gente, muchísimas mujeres que yo conozco que no han denunciado, porque primero dicen, ¿a dónde voy? Después, ¿quién me va a creer? Entonces, hay un tema ahí social. Primero, creámosles a las víctimas. Y después, cuando veamos algo que no está bien, nuevamente volvemos a lo que acabamos de decir. Digamos algo, alcemos la voz. No, mira, no está correcto. El policía, ¿verdad? Con la muchacha o el oficial con la muchacha de 16 años. Y no quiero decir el policía, porque no es correcto. Eso puede asumir que todos los policías, y eso no es correcto. Este hombre mayor que se metió con esta muchacha de 16 años y que nadie decía nada, ¿verdad? Es todo un sistema, y para que no exista ese tipo de acoso o violencia sexual en contra de la mujer, se necesita un sistema, una sociedad que no lo acepte. Y después, ahora sí, después de hacerle un llamado a la sociedad en sí, es un llamado a las víctimas, que sepan que hay lugares donde las apoyan. Y donde los apoyan también, porque recordemos que el abuso sexual también le pasa a los hombres. Bueno, recientemente estamos hablando de víctimas hombres, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Pero sí es claro, quiero dejar en claro que la mayoría de las víctimas son mujeres, y por eso es que se le da la importancia, o digamos se le da más se le pone más la luz al tema de mujer, porque la mayoría son mujeres. Pero eso no significa que los hombres que no hayan hombres que hayan pasado eso. Pero sigue siendo a veces un tabú, de que quién me va a creer, me da miedo, qué van a pensar de mí después, van a pensar que fui yo. No, aquí hay un agresor, es el agresor, la víctima es la víctima, y que eso tiene que estar claro, ¿verdad? Y tanto socialmente, porque muchos de los casos que he oído es, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿por qué no dijo en el momento? Otras cosas que oigo es, quién sabe cómo andaba vestida la mujer. Son cada cosa que yo escucho. No me importa que la mujer ande con una recontra minifalda. Si una mujer dice que no, es no, punto. Y ahí se acabó no. Y como sociedad no podemos decir, bueno, es que no podemos excusar al agresor. Tenemos que dejar de excusar al agresor y de verdad ponerle la responsabilidad al que la tiene que tener, que es el agresor, y no la víctima. Mi mamá tiene 2 hijos, yo y mi hermano y mi hermana menor. Y yo siempre me acuerdo de una frase de mami cuando estábamos chiquitillos. Y nos sentábamos los dos y decía, la mujer puede andar chinga por la calle si le da la gana y usted no tiene derecho a hacerle nada. Bueno, eso que con esa simpleza lo señalaba realmente estoy de acuerdo, exactamente. Bueno, yo que tengo 2 hijos varones, ¿verdad? Y que he trabajado en temas de género desde hace 20 años, yo sé que yo como mamá tengo una responsabilidad, y es de criar hijos que sean respetuosos con ellos mismos y con las mujeres que estén alrededor, ¿verdad? Puede ser una novia, puede ser una amiga, la maestra, pero que sean respetuosos primero con todo el mundo que esté alrededor de ellos, pero que cuando una mujer diga que no, es no. Así es sencillo. Ahí es donde volvemos a la sencillez de las cosas. No es no. Y punto. Listo.
Hablemos de LGBTI muy rápido, porque estamos en un momento que para mí es clave y es esa ventana inédita de cumplimiento de una sentencia constitucional que puso la Sala Cuarta de 18 meses y digo es inédita y el momento clave porque a mí lo que me da miedo es que en esos 18 meses puedan generarse algunas triquiñuelas jurídicas para intentar cumplir o incumplir la orden de la Sala Constitucional. Estamos realmente en un momento fundamental para eso, doña Catarina. Bueno, creo que la Sala, ¿verdad? Es clara en el mensaje que mandó y es claro que las y los diputados tienen que sentarse a conversar. Ya he oído cosas de que no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a... señoras y señores, el pueblo los eligió y las eligió para que conversen, discuten y sigan las normas. Si la Sala dice que esto es lo que hay que hacer, por favor, convérselo y lleguen al acuerdo de sacarlo. Y si no se puede llegar a un acuerdo, pues ya se hace automático, en 18 meses. Uh-huh. Claro, pero hay una vacante en la Sala Constitucional pero eso es un tema político y eso es preocupante porque todo el mundo se está matando para obtener esa vacante en la Sala Constitucional. Nos quedan 4 minutos. Salud, ¿qué se ha encontrado en sus recorridos por los hospitales? Sí, bueno, no habíamos hablado de salud, pero quiero decir que uno de los temas más importantes es el derecho a la salud. Y en lo que más recibimos de denuncias en el tema de derecho a salud es listas de espera. Uh-huh. Entonces, estoy trabajando y convoqué o la Defensoría convocó al presidente de la Caja y al ministro de Salud para ver cómo resolvemos esto. Entonces ya llegamos con ciertas propuestas, llegamos a 7 puntos de que estamos de acuerdo y ya vamos a trabajar en eso. Y tiene que ver con lo que desde el principio hablé, el tema de orden, el tema de la importancia de datos. Entonces, por ejemplo, uno de esos es un panorama claro, un diagnóstico claro de qué es lo que se tiene hoy, tanto a nivel... digamos humano, de especialistas, de técnicos, enfermeros, todo el equipo que lleva un especialista, con también infraestructura y equipamiento. Entonces, en 6 meses, el 1 de septiembre, que ya convocamos la siguiente reunión el lunes 2 de septiembre, uh-huh. Para que nos den ese primer borrador diagnóstico de qué es lo que en este momento tiene la Caja y qué es lo que le hace falta. Y ese diagnóstico además nos comprometimos o se comprometió la Caja con el Ministerio y con la Defensoría de hacerlo cada 6 meses. Entonces ya cuando tenemos datos claros de qué es lo que hace falta, qué es lo que tenemos y qué hace falta, ya es más factible saber a dónde ir. Después el tema de especialistas es otro tema que también igual para el 2 de septiembre o para a 6 meses también se va a dar un diagnóstico de cuántos especialistas son los que tenemos, a dónde están esos especialistas y cuántos se necesitan, porque hay una necesidad, digamos en los 6 hospitales que he visitado hasta ahora, más un CAIS, hay ciertas, todos son diferentes, pero lo que es claro y que está alrededor de todos, digamos en un patrón claro, necesidad de especialistas. Y en zona rural todavía más, porque muchos de los especialistas primero se van a sector privado, se van a la clínica de Linz, o si no, se van... a sector privado, a la clínica de Linz, y no que se queda, y los de la zona rural se van a la GAM. Entonces hay problemas de especialistas y de equipo y de otro montón de cosas, pero especialistas es básico para reducir las listas de espera. Sí creo que estamos todos de acuerdo que el EDUS, el expediente digital, va a venir a ayudar a reducir esas listas de espera, y por lo menos a tener orden. Inclusive creo que en 3 meses ya vamos a tener una vista ya de cuál es la lista de espera real, porque ahora hay listas de espera de un montón de antes se hacía por, digamos, en cada lugar. Entonces había gente que se apuntaba aquí y se apuntaba allá, entonces no había un número real de lista de espera, que ahora el EDUS lo va a permitir, que eso es una maravilla.
También hay que pensar que las listas de espera, entre más eficiente se vuelva la caja, más gente va a llenar esas listas de espera, pero más rápido se van a mover, eso es lo ideal. Pero sí, para cerrar, porque me imagino que hay poquito tiempo, la idea es que la Defensoría le dé seguimiento a este tema de listas de espera, que es un tema sumamente importante para toda la gente. Muchas gracias por venir. Se va rapidísimo. Muchas gracias, sí. Y ojalá que pronto esté otra vez con nosotros. Sí, por supuesto. Una vez que haya avanzado su trabajo, pidió YouTube para irnos. Sí, pedí YouTube. Where the Streets Have No Name. Exactamente. ¿Por qué esa canción? No sé, me encanta, siempre me ha gustado. Soy una fan de YouTube y esa canción me gusta mucho, no sé. No hay ninguna razón, no todo tiene que tener razón. No, como la escogencia es que le gusta. de la canción de YouTube. No, la razón es me gusta. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hasta luego y feliz tarde.